3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este conversatorio de gestión de talentos. Como organizadores tenemos, en este caso, me gustaría presentarles a la doctora Carmen Patricia Jiménez Terrazas, a la doctora Patricia Ramos Rubio, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Conredes, de la maestra Denise Ávila Guijarro, así como a Competitividad Laboral, la licenciada Claudia Ochoa Muñoz, una servidora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mónica Lorena Sánchez Limón, de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Virginia Guadalupe López Torres, así como del Instituto Tecnológico de Sonora, el maestro Ricardo Mejía Ballesteros, todos organizadores de este ciclo de conversatorios de gestión de talento. Me gustaría cederle la palabra al doctor Ricardo Mejía Ballesteros, quien es el representante de ITSON. Adelante, por favor. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de los conversatorios de gestión de talento en su edición Primavera 2022. Les enviamos un cordial saludo a nombre del director, doctor Humberto Aceves Gutiérrez, del doctor Luis Enrique Valdés Juárez y de un servidor desde ITSON Unidad Guaymas. Un saludo, bienvenidos y mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a la doctora Patti Rubio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por todos los participantes que el día de hoy nos acompañan. Hoy arrancan los conversatorios de gestión del talento con una invitada especial de liderazgo multigeneracional. Nos gustaría que los próximos eventos nos puedan acompañar. Les damos la cordial bienvenida a nombre del Departamento de Ciencias Administrativas. Bienvenidos sean todos, maestros, estudiantes y autoridades que nos acompañan. Bienvenidos. Así es. El día de hoy tenemos a la maestra Cintia Yadira Gallegos. Ella nos acompaña con el tema liderazgo multigeneracional, una clave para el talento. Es un tema muy interesante, es un tema que nosotros los de diferentes generaciones creo que tenemos que tener a la mano información relacionada de cómo desempeñarnos, sobre todo cómo entendernos y cómo lograr nuestras metas a partir de ese entendimiento de cómo es que trabajan las diferentes generaciones. Cintia es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Valle de Bravo, tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en Desarrollo de Competencias Directivas, también por el TEC de Monterrey, diplomado de Ingeniería Petrolera por el Centro de Educación y Desarrollo de Informática Personal, CEDIP, así como es catedrática del posgrado en Recursos Humanos y Educación Continua por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el campo de recurso humano. Actualmente es director comercial de la empresa Job Solution, especialista en negociaciones con empresas extranjeras, principalmente japonesas. Ha participado en proyectos industriales de gran relevancia en nuestro país en la atracción de talento, siendo proveedor clave para el arranque e inicio de nuevos proyectos. Proyectos tales como Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Altamira 2, Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Tuxpan 3, 4, 5, 7 de la Mitsubishi, Planta Negro de Humo, LNG Planta Liquefied Natural Gas Plant of Altamira, así como de Manzanillo, Geothermal Plant Los Azufres de Michoacán, así como otros proyectos, pues diversos proyectos que tienen que ver sobre todo con el ámbito de su especialidad y bueno, principalmente
Cintia reconoce la importancia del recurso humano dentro de las empresas como el activo más valioso para las compañías, siendo la retención del talento y la atracción de talento el reto actual más importante para las empresas. Entonces, antes de cederle la palabra a Cintia, quisiera cederle la palabra a la doctora Patricia Jiménez Terrazas, quien ha sido un pilar de estos conversatorios de gestión de talento, porque han de saber, sobre todo los que se conectan por primera vez, que no es el primer ciclo que nosotros tenemos de los conversatorios. De hecho, creo que yo no participé en el primero. Sin embargo, bueno, el pilar ha sido aquí Pati Jiménez Terrazas, a quien, bueno, voy a cederle la palabra sin antes, pues, por supuesto, felicitarla y hacerle saber que este tipo de iniciativas dan un impacto muy positivo, no solamente a los alumnos, también a los compañeros maestros, que nos sirve para una actualización y para tratar estos temas muy particulares que nos invitan a ser mejores y a desempeñar nuestro trabajo con cada día mejor. Y bueno, muchísimas gracias. Adelante, Pati, querida Pati. Muchas gracias, doctora Mónica, por el comentario. Efectivamente, estamos de manteles largos participando en esta cuarta edición de los conversatorios de gestión del talento en ahora 2022, edición primavera. Y somos muy afortunados de contar con los conferencistas que nos acompañarán en estas 4 conferencias, que la última es hasta mayo. Y queremos decirles que, así como mencionaba la doctora Mónica, esta es una oportunidad para actualizarnos en los diferentes temas relacionados al talento, temas tan necesarios, tan cambiantes, tan rápidos, en un mercado de trabajo cada vez más digital y donde, bueno, todas las cuestiones que nos comparten los conferencistas de tan alto nivel, pues son muy, muy bienvenidas para la comunidad estudiantil, académica y empresarial que nos acompaña. A nombre del maestro Santos Alonso, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, les damos la más cordial bienvenida e inauguramos esta cuarta edición de los Conversatorios Gestión del Talento 2022 Primavera. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, maestra Cintia, la dejamos como dueña, ahora sí, del escaparate. Muchísimas gracias. Adelante. Felicidades. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco, obviamente, la invitación a este foro importante de exposición de temas muy relevantes en la actualidad dentro de lo que son las tendencias de recursos humanos. Y este es un tema increíblemente fascinante en el entorno que estamos viviendo actualmente. Como ustedes saben, tenemos 2 etapas, que es la prepandemia y la pospandemia, y nos ha marcado a toda la humanidad la forma en la que hoy las empresas se están reorganizando y están reestructurando todos sus esquemas y modelos de trabajo. Específicamente hablando de las generaciones que están inmersas, estamos viviendo por primera vez en la historia laboral de la humanidad 5 generaciones implícitamente relacionadas dentro de los grupos de trabajo que todas las organizaciones están teniendo. Específicamente hablando, estamos hablando que las generaciones que están dentro de las actividades laborales actualmente son los tradicionalistas, los baby boomers, la generación X, la generación millennial y la generación Z. Que vamos a lo largo y en el trayecto de esta plática, vamos a ir definiendo, por si no están tan familiarizados con las generaciones o las brechas generacionales que actualmente tenemos implícitas en las partes laborales o en las organizaciones, las vamos a ir desmenuzando y vamos a ver lo importante que es hoy parte del talento clave que se incorpora a nuestras empresas tenga una habilidad blanda muy desarrollada como es el liderazgo. Podemos hablar de liderazgos en todos los sentidos, liderazgos en equipos multidisciplinarios, en
liderazgos multigeneracionales, en liderazgos básicamente para encomendar o generar una tarea. Sin embargo, el management o el manejo del recurso humano va muy ligado a la palabra liderazgo en el término propiamente del recurso humano. ¿Por qué? Porque el liderazgo, a comparación de una gerencia, cuando estás gerenciando, estás manejando tareas y estás manejando objetivos. Y cuando estás liderando, estamos manejando personas. Y he ahí la connotación tan importante que esta habilidad blanda hoy es necesaria para poder gestar y generar talento dentro de las organizaciones. Y asimismo, pues estarlos entrenando a las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral para que este proceso de adaptación a un proceso multigeneracional dentro de las organizaciones sea mucho más fácil y digerible para aquellos que se incorporan actualmente a las empresas. Vamos a compartir una presentación que preparamos para ustedes y voy a proceder a compartir la presentación si me lo permiten. Vamos a dejar una sesión de preguntas de 10 minutos al final de la presentación de liderazgo multigeneracional, y cualquier duda o intervención que requieren hacer, con todo gusto, los escuchamos. Voy a... Muy bien. Bueno, nuestra presentación, el tema de hoy es liderazgo multigeneracional y hablamos de conjuntar experiencia, talento y generaciones. ¿Qué es el liderazgo multigeneracional? Bueno, el liderazgo multigeneracional es la combinación de diferentes estilos de liderazgo generacional dentro de una misma organización, como la propia palabra dice, multigeneracional. ¿Qué quiere decir? Que hay un rango de edades implícitamente involucrados en las tareas diarias, en la forma en la que se trabaja, en la forma en la que se interactúa, no importando la jerarquía de estas edades. ¿Por qué es importante que entendamos el liderazgo multigeneracional como parte clave de gestionar nuestro talento, tanto interno como el que se incorpora a la empresa? Por una sencilla razón. Cuando nosotros damos valor a aquellos beneficios que se aportan por edad, no implica que esas personas estén vinculadas a procesos nuevos de tecnología. ¿Qué quiere decir? Que hoy encontramos generaciones dentro de las organizaciones y de nuestra fuerza laboral que están desfasados a lo que es el día de hoy, pues todo lo que es el impacto tecnológico y todo aquello que involucra nuestros procesos internos dentro de las organizaciones, como procesos automatizados o aquellos procesos que hoy tienen que ser virtualmente teledirigidos o generados dentro de la organización. Esas generaciones implícitas en nuestros mercados laborales, muchachos, están de alguna manera desfasados con lo que es el proceso de tecnología. Y como les comentaba yo al inicio, es muy importante saber conjuntar y poder tener un balance dentro de las organizaciones, aprovechando toda esta exposición y toda esta experiencia acumulada en aquella gente que se está retirando, pero que no está generando el valor de poder heredar esa experiencia a las nuevas generaciones. Y no porque no generen valor, porque no quieran, sino porque el proceso de las empresas no está aprovechando del todo ese talento que ya vamos a perder en algún momento, porque es gente que está en proceso próximo de retiro, y que las cadenas de reemplazo o las personas que van a reemplazar esas posiciones van a perderse la experiencia de tener el cúmulo de experiencias que aquella persona que se separa de la organización porque se retira a una pensión o porque se pensiona, ya no va a dejar en herencia toda esa experiencia acumulada a las nuevas generaciones. En este segundo slide presentamos cuáles son los beneficios para nuestro negocio de lo que es la fuerza laboral multigeneracional. Cuando aprovechamos toda esa experiencia acumulada en aquellas personas clave que tienen muchos años trabajando dentro de las organizaciones, evidentemente es gente que conoce un proceso, que conoce un sistema y una forma de trabajar, y esas personas aportan un
importante cúmulo de experiencia que incrementa la productividad. Y de esta forma, el talento clave posicionado dentro de las organizaciones, pues es parte de esa productividad. No quiero decir que la gente joven no aporte esa experiencia o no aporte ese talento, muchachos. Lo que quiero decir yo es que esa experiencia de alguien que domina y conoce el proceso puede ser bien aprovechada hoy en las organizaciones para que las curvas de aprendizaje de aquellas personas que recién se incorporan puedan tener una brecha más corta en la forma en la que se adaptan a la organización, siempre y cuando sepamos aprovechar esa experiencia vinculada a los sistemas, a la tecnología y a las nuevas generaciones. Por ello que es muy importante que las nuevas generaciones aprecien en todo sentido lo que esas personas hoy en la organización o esa brecha generacional aporta. ¿Por qué? Porque es la que promueve prácticamente el cúmulo de experiencia acumulada y la que va a replicar las prácticas buenas que se han venido generando durante largo tiempo o durante el pasado para que el negocio siga funcionando o el modelo de negocio siga avanzando, siga generando pues buenos resultados. La diversidad, ustedes saben que es hoy parte importante en las organizaciones, el que tengamos la diversidad implícitamente vinculada a nuestros procesos de selección y de reclutamiento, genera un valor importante. Las diferencias nos enriquecen, chicos. Cuando estamos en una organización no podemos tener modelos parecidos como cadena de producción o como si estuviéramos produciendo en serie a los mismos candidatos. Si bien es cierto, las misiones y las visiones de las organizaciones se tienen que parecer a los elementos que conforman la empresa. Es importante que el proceso de reclutamiento y selección se lleve a cabo también de esa manera general, diversa. No podemos tener a alguien muy parecido a lo que yo creo y a lo que yo pienso. ¿Por qué? Pues porque entonces estamos perdiendo un talento que puede aportar nuevas ideas y que puede aportar nuevas cosas de manera más creativa a la organización. La retención del talento se promueve hoy en día en las organizaciones principalmente por un adecuado clima de trabajo. Una pregunta que hacemos obviamente en los procesos de reclutamiento y selección a todos los candidatos es el propósito de vida. Es muy importante que todos ustedes cuando estén en algún proceso de reclutamiento, ya sea como candidato o ya sea como reclutador, tu principal función sea saber cuál es el propósito de cada persona. Para poder conocer el propósito de cada persona, pues evidentemente tenemos que preguntarlo, porque todos tenemos propósitos diferentes. Sin embargo, la visión de las nuevas organizaciones hoy en día es generar colaboradores felices. Voy a dar la connotación de colaborador para dejar de mencionar la palabra empleado o trabajador, ya que en la nueva forma o en la visión holística que hoy las empresas tenemos obviamente en el mundo, tenemos que encontrar que el talento no nos pertenece, que el talento es parte importante de un trabajo en equipo, que es una parte importante de gente con multihabilidades, diferentes seguramente a las mías, que va a enriquecer la diversidad de la organización en el ámbito que se encuentre. El ser colaborador, y la propia palabra te lo dice, pues nos lleva a enriquecer los procesos, porque estamos entendiendo que la persona que nos favorece o nos apoya en un proceso de empresa, en cualquiera que sea su posición, colabora para el logro de objetivos. Por ello que la palabra colaborador es una connotación que hoy estamos buscando básicamente dar en relación al nombre de trabajador o empleado, lo pondremos como colaborador. Como ya les decía, pues bueno, la combinación de diferentes estilos de liderazgo generacional dentro de las empresas nos lleva a que tengamos, en la necesidad de enriquecer nuestros procesos. Cuando tenemos la experiencia combinada con tecnología o las nuevas generaciones que traen propiamente hablando tecnología implícita dentro de sus procesos de aprendizaje, incrementamos gente que está mucho más fortalecida en las capacidades de es decir, de ser resilientes.
Cuando hablamos de la palabra resiliencia, hablamos de la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Imaginen ustedes que después de la pandemia, todas estas empresas o todas nuestras corporaciones en México, propiamente hablando de nuestro país, tuvieron que sobreponerse a una condición que vivió la humanidad y que nadie esperaba y para la cual nadie estuvo preparada. Estas habilidades de ser resilientes se tuvieron que fortalecer muchísimo como parte de las habilidades blandas necesarias hoy en día para poder ser exitosos en procesos dentro de la organización. La gente que pudo ser más resiliente, diferente a lo que pudiéramos pensar hoy, muchachos, fueron las personas que tienen mayor edad dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque les ha tocado vivir muchísimos procesos a lo largo de la vida. Podemos entender que quizá haya gente que le tocó vivir parte de lo que era la época de decadencia de una Segunda Guerra Mundial, que le tocó vivir escenarios políticos importantes en México, como lo de Tlatelolco o como movimientos estudiantiles dentro de lo que fue el país, que también hubo muchísimo impacto social en ese sentido. Les tocó vivir otro tipo de generaciones donde se trabajaba por mérito y se trabajaba por esfuerzo y por sacrificio. Entonces, para ellos, pues fue fácil, quizá a lo mejor, pues no entender la pandemia, pero sí adaptarse a estos cambios repentinos de rutina. ¿Qué es lo que les pegó a estas generaciones implícitas de trabajo? O que estaban implícitas en nuestras áreas o que están implícitas en nuestras áreas laborales, la tecnología. Al momento de que se transforma la necesidad de podernos comunicar, de podernos enlazar y de podernos seguir llevando esa cadena productiva en todas las empresas, pues la tecnología formó parte de algo clave y fue algo con lo que afortunadamente las nuevas generaciones pudieron manejar fácilmente y con muchísima rapidez. ¿Qué pasó? Que se nos desfasó una generación dentro de las organizaciones, muchachos, o quizá más generaciones. Estamos hablando, si tenemos generaciones propiamente hablando de edades arriba de los 60 años y edades de los 50, fueron generaciones que la tecnología los alcanzó y las necesidades de avances de automatizar procesos o de facilitar las herramientas tecnológicas para tener mayor contacto con el otro personal o con el personal restante de las empresas, pues bueno, el aprender un nuevo dispositivo, una nueva aplicación o aprender el manejo de las tecnologías quizá lleva un proceso mucho más complicado para estas generaciones. ¿Qué significa? Que la labor que tuvieron ellos tan importante dentro de la empresa, como fue aportar esa apreciación de ser resiliente, de poderse levantar ante las condiciones adversas que el mundo estaba presentando ante una pandemia, pudieron conjuntarse perfectamente con las habilidades de la generación nueva, como es la millennial y la centennial o la silenial, que ellos pues traen implícita la tecnología, ¿no? Aquí, imaginen que estamos dentro de una empresa y donde la productividad se incrementó porque hay gente que aporta esa experiencia para las curvas de aprendizaje, donde fortalecimos nuestra línea de talento conjuntando la experiencia con la tecnología, donde la diversidad de los multi-skills de todas las personas que están dentro de la organización apoyaron a ver un nuevo panorama para lo que enfrentaba la humanidad. La retención de talento se tuvo que gestar de otra forma. ¿Por qué? Porque muchas personas y muchas empresas también cerraron persianas y se tuvieron que reinventar muchos procesos, se tuvieron que reinventar muchas posiciones dentro de las empresas para poder saber que la salud también era algo que estaba impactando la fuerza laboral interna y se tuvieron que generar nuevos procesos de poder que una persona ya no podía desarrollar cierto trabajo porque ya había sido, pues, obviamente, pues, víctima de la pandemia y tenían que generarse ese trabajo entre otras personas y obviamente tenía que salir el trabajo a como diera lugar. Pues bueno, eso llevó a que las personas ante esa adversidad
tuvieron la fortaleza de sobreponerse y de sacar el trabajo como fuera que fuera posible. Asimismo, se entendió que eso enriquecía a las organizaciones. Por ello, hoy la importancia que se le está dando al liderazgo multigeneracional es que esa fuerza laboral en brechas se tome como un ejemplo de lo que hoy ayudó a las empresas a salir adelante. No podían prescindir de la experiencia, que era muy valiosa para las organizaciones, pero tampoco podían dejar a un lado la necesidad de implementar nuevas herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando y seguir cumpliendo el objetivo corporativo de las organizaciones. ¿Y qué llevó a cabo? Pues, ¿qué llevamos en conclusión? A tener que resaltar cuáles eran los beneficios de estas multigeneraciones o esta diversidad de generaciones en las organizaciones y poderla llevar, obviamente, a todas las corporaciones posibles y decir que el balance que teníamos que tener en apreciando experiencia y apreciando tecnología tenía que conjuntarse como una habilidad nueva. Y esa habilidad nueva se llama liderazgo multigeneracional. Posterior a lo que ya hemos definido, que es la combinación de diferentes estilos de liderazgo dentro de una misma organización, identificamos actualmente una realidad en México. Y como les decía yo, la tendencia mundial es que la población, muchachos, en México para el 2030, y esto dicho por estudios con el INEGI, es que las generaciones van a envejecer. Al momento de que existe una tendencia mundial de no nacimientos y donde las nuevas generaciones están prefiriendo adoptar otros estilos y otros modelos de vida, ya no tanto el esquema tradicional familiar de matrimonio e hijos, sino que hoy están inclinándose más por vivir experiencias de distinta índole personal y hoy pues es más buscado el tener una mascota como acompañante y los nacimientos van a decrecer. Es decir, ya no va a haber nuevos nacimientos en la tendencia mundial laboral. Para ello nos tenemos que preparar muchísimo. ¿Por qué? Porque al momento de que presenten un decrecimiento las tasas de natalidad en el mundo, significa que vamos a enfrentar una escasez de talento bastante remarcada y vamos a carecer de esa experiencia vinculada al trabajo porque va a haber mucha gente jubilada. Imaginen que hoy en día tenemos 1 millón de afiliados en el Seguro Social próximos, que todavía siguen vigentes con la ley del 73, próximos a pensionarse, 1 millón de personas. 1 millón de personas que ya no van a estar en el mundo laboral. Sin embargo, bajo esa tendencia mundial que tenemos, se está considerando postergar o prolongar la edad de retiro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tecnología médica y la medicina está avanzando a una velocidad muy acelerada, que hoy, pues obviamente la gente está viviendo más o la gente está teniendo la capacidad física de poder tener mayor actividad y eso implica que la gente ya no se esté retirando a los 60, sino a la edad de retiro que hoy se prolongó, 5 años más 65, pero todavía vemos gente incorporada con 70 años, muchachos. Entonces, en 10 años, o en 8 años, mejor dicho, porque esta es una tendencia mundial en el 2030, va a haber una escasez de talento en el mundo y por primera vez vamos a necesitar reincorporar a fuerza laboral retirada nuevamente a las filas de las organizaciones para que empiecen a generar esas cadenas de valor y transmitir esa experiencia de lo que hoy no se está aprovechando con ese talento que se tiene en las organizaciones. Aquí vemos en este slide que por primera vez en la historia dentro de las empresas se encuentra inmersa en la fuerza laboral 5 generaciones que ya veremos a detalle en el siguiente video. Los tradicionalistas, los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. La generación que sucede a la generación Z se llama generación alfa. Se dice que son las personas que están ahorita en edad preescolar y que en 15 años van a formar parte del mercado laboral. Sin embargo, esas generaciones
propiamente hablando de la generación alfa, es muy limitada la tasa de natalidad que se va a experimentar en esa generación. ¿Qué quiere decir? Que en 15 años los millennials y los centennials ya pasaron a la brecha generacional que hoy ocupa la generación X. ¿Qué quiere decir? Que el grueso poblacional que hoy tenemos en México, la fuerza laboral está concentrada en la generación millennial y la generación centennial, que es la gente entre 35 y 20 años. Tenemos esa brecha generacional en el grueso poblacional de la población económicamente activa. Imaginen ustedes que hay 1 millón de personas que están próximas a pensionarse. Hay otra fuerza laboral importante que está entre baby boomers y generación X, que estamos hablando entre 55 y 40 años. En 10 años, esa población se va a ir acercando a la brecha de retiro. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la gente que viene empujando estas generaciones que hoy ocupamos nosotros, los de 40? Ya no hablemos de los de 60 porque van a estar ya en otra etapa de vida personal, pensionados. ¿Qué va a pasar con la generación millennial y la generación centennial? Imaginen que hoy les digo que para el 2030 va a haber una escasez de médicos, muchachos. Y esta escasez de médicos implica que por cada 100,000 habitantes, y esto es un estudio de salud en México hecho en el 2010, donde predicen también la pandemia, este estudio refiere que en el 2030 vamos a experimentar una escasez de médicos. Es más, la medicina ya no va a ser una carrera que se va a estudiar como tal, derivado de las nuevas pandemias que vienen, las nuevas formas de vida que vamos a adoptar o que estamos adoptando después de la pandemia, y todo es vía remota. La telemedicina se puso de moda incluso ahora con la situación pandémica. Para el 2030 no va a haber nuevos médicos, va a haber técnicos en medicina. Van a ser aquellas personas concentradas en asistir de manera teledirigida o asistir de manera remota a aquellos pacientes que requieren algún tipo de intervención, no necesariamente presencial o personal. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que estar fortaleciendo muchas otras habilidades adicionales a la de liderazgo, propiamente hablando, porque vamos a carecer de situaciones importantes en la fuerza laboral en México y en el mundo. No va a haber doctores, los sistemas de salud pueden colapsarse porque por cada 100,000 habitantes va a haber una sola asistencia médica, gran parte de esa asistencia médica se va a transformar en telemedicina, y es ahí donde necesitamos empezar a accionar nuestros talentos, nuestro liderazgo, para podernos enriquecer de aquellas personas que se llevan la experiencia cuando se retiran. En el siguiente video vamos a ver cómo es recomendable manejar las 5 generaciones en los esquemas de trabajo modernos o en los lugares de trabajo que hoy en día están presentando las organizaciones. Voy a compartirlo, por favor me dicen si se escucha. Sí. Perfecto. Ya no se escucha. Ya no se escucha el video. No se escucha, así es. ¿No se escucha? No, no se escucha. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Estoy tratando de cargar la presentación. ¿Ya se escucha? Hi, I'm John, and I've been an HR manager for many years now. It may surprise some to know Sí, that ya there se are as escucha. many as
generations working at a single workplace. With workplaces being more age diverse than ever before, it's important to remember that different generations have different needs. With several generations working side by side, it's essential to consider how their typical work styles and needs might differ, since each generation has distinct experiences and perspectives, especially when it comes to technology. With the right insights, though, you can give individuals the right tools to maximize productivity and get your teams collaborating more effectively. Generation 1, traditionalists. People are retiring later today, and there are still many people born before 1945 still working. Traditionalists are civic-minded and loyal. They're team players. They tend to stick with one employer for as long as possible. They like to work as part of a structured team, where they focus on longer-term projects, and although they're not afraid of technology, they tend to rely more on desktop computers, landline phones, and fax machines. Traditionalists need robust voice capabilities and traditional desktop applications to be more productive. Generation 2, baby boomers. While baby boomers tend to stay in the same field for longer than millennials, they switch employers more than traditionalists. Boomers focus on individual performance and are driven, with their identity defined by their profession, and they care deeply about climbing the organizational ladder. Baby boomers are less likely to use social media at work or use smartphones compared to younger generations. This generation relies heavily on email, so make sure your organization is equipped with proper email tools to allow this generation to be more productive. Generation 3, Generation X. Gen X has begun to replace boomers in managerial positions in recent years, and they're more independent than their predecessors, value authority less, and are more likely to walk away from an inflexible workplace. Since this generation embraces technology in the workplace, including smartphones, email, laptops, and tablets, it's essential to implement video conferencing and team-based digital workspaces to meet their flexibility requirements. Generation 4, Millennials. This generation is the driving force of today's workplace, and they crave interaction, feedback, and collaboration, and are even more informal than Gen X. Millennials are strongly driven by a sense of purpose and crave continuous workplace learning and growth. Since this generation grew up fully immersed in digital technology, text, IM, and social are their primary modes of communication. This generation prefers to communicate electronically, so make sure you implement the proper tools to allow them to do this. Generation 5, Generation Z. This generation is just beginning to enter the workforce, but is the largest cohort of the US population and the most ethnically diverse. This generation is fast-paced, and they tend to be independent and competitive. Most of this generation's job decisions are based on how tech-savvy a workplace is, but they also prefer face-to-face communication at work. This generation appreciates technology that provides a personal experience like video meetings. Now that you know how to make each generation in your workplace more productive while catering to their unique preferences, you're ready to make all generations in your organization work seamlessly together. If you want to learn more about how to manage 5 generations in the modern workplace. Muy bien, como podrán haber visto, este estudio nos dice las características de cada una de las generaciones implícitas. Es importante referir que las diferencias generacionales y las características definidas de cada brecha de edad no significa que todas las personas tendrían que encajar dentro de las características generales de las organizaciones o que estén definidas propiamente con esta presentación. Hablamos que las características que aquí vemos son las que han distinguido generaciones de trabajo dentro de las empresas, en donde se distingue básicamente la edad vinculada a formas y modelos de trabajo. Comprender estas características, muchachos, es definir que aún puede ayudarnos a comprender las prioridades y motivaciones y estilos de comunicación de cada generación. Para que las empresas hoy sean exitosas, tenemos que tener muy importante algo que se llama habilidad de comunicación. El liderazgo multigeneracional implica como principal punto de partida la comunicación y de la forma en la que interactuamos con las diferentes generaciones. Una de las preguntas que se planteaban las empresas para el manejo de la fuerza laboral multigeneracional es
el planteamiento de ¿estamos listas las empresas para el manejo de la fuerza general multigeneracional? Les puedo decir que un estudio reciente de Deloitte, tal como lo dice el slide 6, lo más probable es que la conclusión a la que se llegue es que no. El estudio encontró que mientras el 70% de las organizaciones encuestadas dijeron que liderar la fuerza de trabajo multigeneracional sería importante o muy importante para su éxito durante el próximo año, solamente el 6% consideró que los líderes de su equipo estaban listos para administrar un equipo multigeneracional de manera efectiva. Y esto lo podemos ver en una radiografía a la interna de una empresa. Los equipos de trabajo se parecen en edad muchas veces al líder de área o al jefe de área. ¿Por qué? Porque todavía seguimos negados un poco a darle apertura a las generaciones nuevas, a integrarse a los equipos de trabajo que tienen diferentes brechas generacionales. Pero esto, pues obviamente las empresas lo tenemos que ir transformando. ¿Por qué? Pues porque las generaciones y la diversidad va a enriquecer por mucho lo que hoy están buscando las empresas en la visión hacia el futuro y en la visión de la revolución 4.0 del recurso humano en las organizaciones. Dentro de del planteamiento de saber si las empresas están listas para el manejo de la fuerza laboral multigeneracional, vemos aquí una radiografía rápidamente de la forma en la que se comunican las diferentes generaciones. Aquí vemos la generación tradicionalista. Ellos son considerados una generación como del silencio, dado que su rutina era llegar al trabajo, cumplir una tarea específica en base a una actividad muy rutinaria, porque todos los días era como un trabajo muy mecanizado. Y pues bueno, para ellos la no comunicación era una buena noticia. El no news is good news. Significa que si no, mi jefe no me habla, si la empresa no se comunica conmigo, significa que hay buenas noticias. ¿Por qué? Porque mi trabajo está siendo apreciado sin información. Es decir, las empresas en ese momento o en aquel tiempo no estaban comunicadas o no estaban interactuando con sus colaboradores. Sin embargo, pues esto fue evolucionando y los baby boomers, que fueron la generación que todavía hoy está dentro de las organizaciones, al igual que la tradicionalista, pues vieron que el desarrollo de nuevas formas de trabajo y que el desempeño era importante evaluarlo para poder escalar, porque era uno de los propósitos de los baby boomers o de esta generación, ir escalando dentro de lo que es la línea vertical de las organizaciones, pues para ellos era importante tener un acercamiento en algún momento del año para poder medir de qué forma se estaba desarrollando el trabajo. Y de ahí, pues bueno, nacen lo que hoy conocemos como evaluaciones de desempeño, fueron promovidas por los baby boomers, pero todavía seguía un contacto un poco limitado en la forma en la que se comunicaban. Viene la generación X, donde la generación X tiene una necesidad de ser retroalimentada, donde la comunicación empieza a ser un poco más fluida, más en contacto con sus colaboradores, colegas y jefes inmediatos, donde buscaban una retroalimentación honesta o donde se busca una retroalimentación honesta. Vienen los millennials y ellos quieren una respuesta inmediata. Esta generación, acorde a los estudios de especialistas como Simon Sinek, que es un estudioso de las generaciones millennial incorporadas al trabajo y a las organizaciones, Simon Sinek refiere a la generación millennial como a la generación de recompensas inmediatas. Por ello, que los feedbacks o las retroalimentaciones requieren ser inmediatos. La generación millennial no puede trabajar en una empresa en donde no se comunican, donde no tienen una forma, si no es tecnológica, un foro en donde expresen sus inquietudes, donde expresen sus necesidades y donde busquen estar en constante interacción. Básicamente aquí empezamos a experimentar una fuerza laboral multigeneracional, como son los millennials y los centennials, a través de
emoticones o a través de la comunicación digital. La generación Z, evidentemente, pues aprende de las fallas o de lo que no funcionó para la generación millennial, y ellos están buscando más una retroalimentación cara a cara. La videoconferencia para la gente centennial y a la gente que está hoy estudiando resulta ser también incluso las nuevas formas en las que aprenden. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan el entorno actual, hoy creció la población de youtubers o las generaciones nuevas están muy familiarizadas con el aprendizaje a través de videos tutoriales. Incluso TikTok forma parte de una habilidad de aprendizaje rápida y breve, donde tienen hacks lives o tienen muchísimas formas de aprender rápidamente algo que se necesite aprender en el instante. Este tipo de generación está buscando ese tipo de comunicación. Ahora imaginen que hoy los dispositivos electrónicos tengan que ser parte importante de integrar la comunicación de los millennials y los centennials con la generación X, la generación baby boomer y la generación tradicionalista que quizá aún no está familiarizada con la tecnología móvil. ¿Qué significa? Que los estilos de trabajo han cambiado y aquí podemos ver rápidamente que hoy, pues básicamente lo que estaban buscando los tradicionalistas, pues no es lo que hoy motiva a las nuevas generaciones. Las prioridades han cambiado, por tanto el esquema de compensaciones de las fuerzas laborales multigeneracional que existen en las empresas tienen que ser diversas. Hoy las empresas tienen que empezar a reestructurar la forma en la que incluso compensan a su personal de diferente brecha. Ya no podemos estandarizar una prestación porque entonces estaríamos sesgando, segmentando a la población a definirse por un gusto y una preferencia que la empresa cree que les debe de motivar a todos o debe de incentivar a todos de la misma forma. Y la realidad es que no, es que entender la forma en la que funcionan hoy las organizaciones con esta diversidad de generaciones es también entender que a la interna tienen que haber cambios estructurales de raíz. Y de raíz estoy hablando que las empresas tendremos que ser mucho más flexibles en diseñar esquemas de compensaciones que puedan aportar un valor a aquella generación que hoy está laborando con nosotros. Obviamente, la pasión que vive cada una de estas generaciones es totalmente distinta. Hoy, uno de los valores principales que destacaba en las generaciones tradicionalistas era el valor a la lealtad. Los baby boomers, en cambio, eran gente dirigida, era gente con enfoque, estaba buscando básicamente un objetivo que cumpliera la organización y el llegar a esa meta organizacional representa para ellos, pues obviamente alcanzar los logros que se plantean. Hoy, muchos de ustedes jóvenes, seguramente quienes están ya incorporados al aspecto laboral, deben de tener o deben de estar experimentando jefes baby boomers. Es muy importante saber cómo nos acercamos y cómo gestionamos la comunicación a través de en este sentido con ellos, dado que la forma en la que hoy aprovechamos nuestros foros de comunicación digital no es la forma en la que ellos han venido laborando durante todo lo que es su trayectoria profesional. Vamos a pasar al siguiente slide, porque aquí vamos a ver los retos que tienen las empresas con respecto a estas generaciones para irnos un poquito más rápido en esta presentación. El primer desafío que tenemos las empresas en un mundo en la que los colaboradores suelen trabajar mucho más allá de los 60 y los que acaban la escuela ahora se están incorporando a la fuerza laboral, las empresas enfrentan un nuevo desafío. ¿Cómo administrar una fuerza laboral multigeneracional? Y le encuadramos en 4 puntos importantes. Desafío 1, gestión de la comunicación, que es lo que hemos estado hablando en minutos pasados. 2, motivar a la fuerza laboral. En el momento en que nosotros rediseñamos a la interna nuevas formas de compensar nuestro talento interno, vamos a entender esta diversidad y vamos a entender que ya se modificaron las formas en las cuales se trabaja actualmente en las organizaciones. Tenemos que eliminar estereotipos negativos heredados, obviamente, en las formas y en las creencias. México es un país extremadamente conservador.
extremadamente arraigado a costumbres, usos y costumbres, muchachos, y tenemos quizá a lo mejor que ir desvinculándonos de esos tipos de estereotipos o ese tipo de ideologías que hoy para las nuevas generaciones no funcionan. El desafío cuarto es equilibrar fortalezas y debilidades. Evidentemente, tendremos que identificar cuáles son las fortalezas de cada generación y también identificar cuáles son esas debilidades, para poder pulir esas áreas de oportunidad y pues conjuntar esfuerzos que nos sirvan a la organización. Muy bien, ¿cuál sería básicamente el desafío principal, que es la comunicación? Bueno, la comunicación es clave para cualquier fuerza laboral. Cuando estemos ante la búsqueda de talento, debemos encontrar el candidato ideal para un puesto. Lo más probable es que consideremos el estilo de comunicación y las habilidades interpersonales junto con la educación y la experiencia, que hoy tenemos evidentemente que resaltar, muchachos, que las habilidades blandas resultan ser lo más importante en procesos de selección. Sin embargo, la diferencia entre los estilos de comunicación de las distintas generaciones se ha convertido casi en un cliché. Hoy, mientras la generación millennial envía mensajes instantáneos, la generación X prefiere llamar y envío de correos electrónicos, obviamente, pues es una forma diferente de enfrentar los retos de la comunicación. ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente la respuesta a esto es fomentar la colaboración. Cuando la comunicación sufre, podemos de alguna manera segmentar nuestra fuerza laboral, lo que les comentaba. Hoy las diferentes formas de comunicación pues no van a obedecer básicamente a cada brecha generacional por igual. Cada una tendrá sus características. Si se puede influir en las diferentes generaciones del equipo para que aprendan nuevas formas de comunicación y que entendamos todos y tengamos un lenguaje común, van las empresas a tener beneficios significativos. El hecho de que las generaciones se comuniquen de manera diferente no significa que sean incompatibles. Por ello, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad colectiva y tenemos que ayudar a la generación que está desfasada en esa tecnología a incorporarla y a enseñarle. Y esa es una práctica que enriquece mucho al equipo y que seguramente en esa experiencia de estarles enseñando nueva tecnología, van a ustedes también, las generaciones de jóvenes o las generaciones nuevas, a tener la oportunidad de acercarse a esa experiencia que seguramente les va a servir en las actividades diarias. Respuesta al desafío número 2. ¿Cómo vamos a motivar a la fuerza laboral? Bueno, una fuerza laboral motivada es una fuerza laboral comprometida. Sin embargo, hay que mantener contentos a todos los colaboradores, no solamente con el salario que ofrecemos. Motivar a los colaboradores significa a menudo crear una cultura empresarial que apoye los ideales y objetivos de todos. Se puede incluir incluso el beneficio y estrategias de trabajos flexibles que hoy forman parte de una nueva normalidad, muchachos. En las empresas, hoy, quien no considera el trabajo flexible como una forma o un modelo de trabajo, pues realmente difícilmente podrá ser exitoso. Sin embargo, no todos los modelos de negocio pueden adaptar a sus procesos trabajo teledirigido o trabajo remoto. Hay empresas que son de producción o empresas que tienen propiamente hablando que tener gente en la operación en campo para poder desarrollar sus procesos. Ahí sí, pues tenemos que hacer una excepción. Sin embargo, pues perseguir diferentes objetivos básicamente y encontrar la forma en la que nosotros estamos motivando al personal solamente obedece a una sola tarea, es tratar a todos como individuos. Cuando entendamos que los colaboradores no le pertenecen a la empresa, donde nosotros tenemos que preocuparnos por hacer más trabajadores en las empresas o colaboradores felices, que tengan un propósito de vida, que pueda complementarse con el trabajo, entonces así entenderemos que hoy la fuerza laboral va a producir lo que queremos que se produzca cuando tengamos gente contenta con lo que está haciendo. Cuando conozcamos que su propósito va vinculado a su visión y a su misión de vida, vamos a entender que hoy la gente se parece a lo que la empresa quiere tener dentro, que también se parezca a su visión y a su misión. ¿Cómo vamos a tratar a todos como individuos? Bueno, en lugar de tratar de motivar a diferentes personas con la misma selección de beneficios, que es lo que comentaba,
podríamos personalizar un enfoque para la motivación de cada generación. Por ejemplo, cuando llegue el momento de recompensar a un colaborador, será muy importante preguntar qué es lo que más apreciaría, desde tiempo libre adicional hasta un horario de trabajo remoto, o qué forma ayudaría a la empresa a compensar. A veces, muchachos, las empresas gastan muchísimo recurso en dinero, en tratar de buscar beneficios que ya no motivan o que están alejados de lo que puede generar un incentivo a los colaboradores. Adicional a este tipo de estrategias de motivación personalizada como una forma de diferenciar la identidad de la empresa, cuando se trata de pedirle al equipo, obviamente, cuáles son sus gustos o preferencias, los candidatos van a elegir también encontrar en esas empresas un lugar al que quieren pertenecer, y eso más adelante lo vamos a identificar como el employer branding. Hoy nuestras empresas tienen que ser lugares en donde la gente quiera trabajar, no en donde la gente va por una obligación o porque está de planta y porque no tiene más opciones. Hoy no podemos ver el liderazgo multigeneracional encuadrado en gente aburriéndose o gente solamente cumpliendo una rutina. Perdón, ¿sí? 5 minutos para terminar. Ok. Vámonos rápidamente a ver también la parte de tratar como individuos a la gente. El otro desafío es dar valor a las personas. Maestra Cintia, no se escucha, tiene apagado su micrófono. Y bueno, para comentarle también que tenemos varias preguntas por parte del público. Sí, creo que trae ahí alguna dificultad técnica la maestra Cintia. Podemos ir comenzando con las preguntas, si te parece, doctora Patti. Sí, adelante, gracias, doctora Mónica. Sí, así es. Bueno, a mí en lo particular, me gustaría, pues, comenzar, como ya tenemos el tiempo encima. Creo que ya se habilitó, perdón. Sí, adelante. A ver, adelante, sí, maestra. Perdón, maestra Mónica, doctora Mónica. Les comentaba que hoy el objetivo de esto es que generemos entornos laborales propios en donde queramos desarrollar nuestra vida y carrera, y que el balance que tengamos hoy como nuevas generaciones y diversas generaciones integradas a los procesos de las compañías, pues va a fortalecer en mucho poder rescatar esa experiencia y no perder esa experiencia por lo que heredemos. Y básicamente, pues bueno, tratar de entender que hoy la diversidad enriquece, las generaciones nuevas forman parte importantísimo de nuestro grupo poblacional laboral, que de ellos tenemos que aprender muchísimo, y que cuando se conjunten estas fuerzas podremos decir que las organizaciones tienen un verdadero liderazgo multigeneracional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cintia. Pues sí, podemos dejar de compartir. La verdad, ha sido un enorme gusto compartir, bueno, más bien dicho, que nos compartieras, Cintia Yadira Gallegos, de Job Solution. Tus aportaciones han sido de gran interés y de gran pertinencia para estos conversatorios de gestión de talento. Creo que si tuviéramos 2 horas, 3 horas, 4 horas, sería insuficiente para tratar estas temáticas, porque además se generan a partir de esto muchísimas dudas, preguntas. Creo que ya no es viable que le demos lectura, pero te las vamos a hacer llegar, Cintia. Claro que sí. Para que nos des la oportunidad de saber cuáles son
cuáles son y qué además de todo esto nos puedes continuar aportando. Y pues bueno, pues muy agradecidos con el tiempo que nos brindas, agradecidos con todos los organizadores. Una vez más, repito, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con redes de Ciudad Juárez, competitividad laboral también de Juárez, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Tecnológico de Sonora. Muchísimas gracias, Cintia. Un gran abrazo y bueno, pues nuestro reconocimiento muy en particular yo por habernos apoyado, porque desde el principio nos dijiste, sí, voy, te cambiamos como 3 veces, digamos, el horario, pero ahí estuviste siempre. Muchísimas gracias, un gran abrazo. No nos despedimos. Gracias a todo el público que estuvo con nosotros participando. Igualmente, gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos.